En 1867, luego de la derrota de Austria en la Guerra de las 7 Semanas de 1866, en la que perdió ante Prusia e Italia, los húngaros, quienes habían sido sometidos por los austríacos, empezaron a revolucionarse, viendo que Austria no era la potencia que era. El emperador austríaco Francisco José I no tuvo más remedio que aceptar darles cierta autonomía a los húngaros, y así, en 1867, se llegó al compromiso, también conocido como Ausgleich, un pacto en el que se dividía el imperio en dos partes. El sector al oeste del río Leita formaría parte del Reino de Austria, mientras que el este sería el Reino de Hungría. Ambas partes tendrían su propio gobierno y parlamento con amplia autonomía, pero teniendo el mismo monarca, quien sería emperador en Austria y rey en Hungría, además de unos cuantos ministerios en común. Se acordó que el acuerdo de unión del Imperio Austrohúngaro sería revisado cada 10 años y renovado en caso de que ambas partes así lo consideraran oportuno. Sin embargo, dentro de la unión no solo había austríacos y húngaros, los checos, los croatas, los serbios y otros pueblos habían sido incorporados en una de las dos mitades del imperio, sin preguntarles qué opinaban o si querían su propia autonomía. Es por ello, y en previsión de tensiones que pudieran debilitar a ambas partes, que en 1868 se llegó a otro acuerdo en el que se concedió cierta autonomía a Croacia. El imperio llegó a durar más de 40 años. En 1908 se anexó Bosnia y Herzegovina, haciendo que su rivalidad con Rusia y países cercanos creciera, en especial con Serbia, quien deseaba anexionarse ese mismo territorio. Esto hizo que, además, el resto de territorios europeos se pusieran en contra del imperio, siendo su único aliado Alemania. Pero el inicio del fin vino pocos años después. En 1914, en la ciudad de Sarajevo, el archiduque Francisco Fernando y su esposa, la condesa Sofía Šotek, son asesinados estando de visita por Bosnia y Herzegovina. Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, quien estaba detrás del asesinato, y con este acontecimiento se dio inicio a una serie de alianzas de poder a nivel europeo que acabarían materializándose en la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza, que hasta entonces estaba conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, se rompía a causa de que Italia decidía pasarse al bando contrario. Esto hacía que el imperio dependiera todavía más de Alemania. Se alió con otros imperios, entre ellos Turquía, además de Bulgaria. En 1916, el emperador Francisco José I fallece, sucediéndole su sobrino nieto Carlos I. Su gestión no dio buenos resultados, impidiendo al imperio alcanzar la paz y depender todavía más de su vecina Alemania, antaño enemiga bajo el nombre de Prusia. La derrota militar estaba al caer y pronto la unión se quebrantaría. Croacia proclamaría la independencia, haciendo lo mismo Eslovenia y Bosnia-Herzegovina, formando la República de Macedonia y los reinos de Serbia y Montenegro.
Posteriormente surgiría una gran unión producto de estos pueblos recién independizados: el reino de los serbios, croatas y eslovenos, el cual en 1929 pasaría a llamarse Reino de Yugoslavia. Bohemia se independizaría, pasándose a llamar Chequia, y uniéndose con Eslovaquia formarían otra gran unión, la República de Checoslovaquia. Este territorio logró quedarse con los Sudetes, una región de cultura alemana. Italia se quedaría con la costa de Dalmacia, la parte marítima de los Balcanes, cuando el imperio todavía existía. Rumania y Polonia también se repartirían un importante botín tras la caída de Austria-Hungría. Austria proclamó la independencia y se transformó en una república, y se planteó unirse a Alemania como una sola nación. Sin embargo, los aliados, quienes habían ganado la Guerra Mundial, así lo evitaron con el Tratado de Saint-Germain-en-Laye en 1919. En ese tratado, además del de la Paz de Versalles, se prohibió la unión entre Alemania y Austria, además de cualquier cambio de nombre que inspirara una motivación germánica en Austria. Hungría también se independizó y se convirtió en república, pero después fue ocupada por fuerzas comunistas, transformándola en un estado títere de la Unión Soviética. El Reino de Hungría volvió a proclamarse, pero sin rey. Carlos I intentó en 2 ocasiones ocupar el trono, pero no tuvo éxito. Miklos Horthy se convirtió en el regente del país hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Estos eventos fueron especialmente traumáticos para Austria, dado que pasó de ser una gran potencia, quien llegó a ocupar casi media Europa, a ser un país débil que, pocos años después, sería invadida por Alemania.